sistema interamericano de protección de los derechos humanos a la luz del marco de la Organización de Estados Americanos. Les había referido que en el marco de la 9ª conferencia panamericana celebrada en Bogotá en 1948, es donde el establecimiento del sistema interamericano como sistema de protección toma verdaderamente vigencia. Allí, les reitero, se adoptó la Carta de la Organización de Estados Americanos, que entró en vigor en el año 1951, la habían adoptado en el 48, y sucesivamente enmendada por los protocolos, como hemos visto, de Buenos Aires, Cartagena de Indias, Washington y Managua. Pero fue en esa conferencia también, la 9ª conferencia, que se adoptó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y se adoptó también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que es, sin lugar a dudas, esta Declaración Americana el instrumento jurídico más relevante para el surgimiento posterior de los órganos de protección de los derechos humanos, que estableció verdaderamente la relevancia en la observancia y protección de los derechos humanos por los Estados americanos en el marco continental. Tengamos presente que no fue aprobada como una convención, sino como una declaración donde se definían los medios, el compromiso de los estados con los derechos y libertades individuales y sociales. Si bien es cierto, tiene este sistema interamericano de promoción y protección antecedentes antiguos, es mi estima que verdadera y formalmente comienza con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y va a continuar con una evolución progresiva. Y esa evolución progresiva es una evolución progresiva intencionada. ¿Por qué? ¿Por qué digo intencionada? Porque la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre señaló expresamente que establecía un sistema inicial de protección de los derechos humanos, un sistema de protección mínima, teniendo presente que era, de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar en el continente, sentaba las bases para iniciar el camino hacia la protección de los derechos humanos, pero que no dudaban debía continuar fortaleciéndose en una evolución progresiva en la medida en que las circunstancias vayan siendo más propicias. Por eso lo de evolución intencional. Esta 9ª Conferencia Internacional Americana consideró que los pueblos americanos dignifican a la persona humana, que sus constituciones nacionales, rectoras en la vida de sus sociedades, tienen por fin principal, por ténesis final, la protección de los derechos esenciales del hombre. Que los estados americanos tienen presente y han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen por el hecho de ser nacionales de un estado, sino que tienen por fundamento la propia persona humana. Y que esa protección de los derechos del hombre debe ser la guía principalísima en la evolución del derecho americano, la consagración de los derechos esenciales del hombre. Y la Declaración Americana vino a establecer un sistema inicial de protección en los estados americanos, que fue el que consideraron los estados que lo suscribieron
los adecuados al momento y a las circunstancias sociales y jurídicas en que se adoptó, pero que reconocían que debía fortalecerse cuando las circunstancias específicamente lo permiten. Se adoptó meses antes que la Declaración Universal y sostengo tiene la Declaración Americana una mayor amplitud porque contempla no solo los derechos del individuo, sino también sus deberes correlacionados con los derechos. Y les reconoce también a la persona la posibilidad de peticionar a las autoridades, lo que entiendo la Declaración Universal no le ofrece a la persona humana. El preámbulo de la Declaración destaca que los hombres nacen libres e iguales y dotados de razón y conciencia como están, deben conducirse fraternalmente los unos a los otros. Con relación a derechos y deberes, había dicho, los derechos de cada uno están limitados por los derechos de los demás. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contiene un capítulo primero referido a los derechos que reconoce en un raconto sucinto. El primero, a la vida, la libertad y la seguridad e integridad de la persona. El segundo, la igualdad ante la ley. El tercero, la libertad religiosa. El cuarto, la libertad de opinión y expresión. El quinto, la protección de la honra y la reputación. El sexto, la protección de la familia. El séptimo, la protección de la maternidad y la infancia. El noveno, la inviolabilidad del domicilio. El 12º, el de la educación. El 13º, los beneficios de la cultura. El 19º, la nacionalidad, el derecho a la nacionalidad. El 20º, del sufragio y la participación en el gobierno. El 22º, el derecho a buscar y recibir asilo. Y en un capítulo segundo correlaciona los derechos y deberes de la persona humana que busca protegerse. Y habla de los deberes del hombre frente a la sociedad, que le permita convivir con los demás y le permita también a los demás desenvolver íntegramente su personalidad. Los deberes de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Los deberes de obediencia ante la ley frente a mandatos legítimos dados por las autoridades en cada país. El deber de servir a la comunidad y prestar los servicios civiles o militares que le fueran requeridos. Y el deber de asistencia y seguridad social en la medida de de acuerdo con sus posibilidades. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre no tuvo el carácter de una convención, tuvo el rango de una recomendación. No tuvo las formalidades de un tratado, ni se le previó órganos encargados de supervisar su acatamiento. Esto nos demuestra que en principio no se previó su fuerza vinculante. Pero a la luz del desarrollo progresivo, esto fue cambiando. Y no quiero dejar de destacar la opinión consultiva número 1090 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso expresamente que para los estados la Declaración Americana constituye en lo pertinente y en relación con la Carta de la OEA una fuente de obligaciones internacionales, y que la circunstancia de que no sea un tratado no lleva a la conclusión de que carezca de efectos jurídicos, ni de que la Corte no pueda interpretarla en el marco consultivo que le fuera expresamente dispuesto. En un desarrollo evolutivo posterior, y habida cuenta la importancia de formular ahora sí
un instrumento con fuerza vinculante para hacer exigibles las obligaciones en materia de derechos humanos en el continente, fue suscrita en la ciudad de San José de Costa Rica, y en honor de la misma se denomina Pacto de San José de Costa Rica, en noviembre del año 69, la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita el 21 de noviembre de 1969, cronológicamente un año antes de que entrara en vigor el Protocolo de Buenos Aires, que reformara ampliamente las competencias de la Comisión Interamericana y que hiciéramos mención anteriormente. Esta Convención Americana de Derechos Humanos entró en vigor en julio del año 1978, después de haber sido ratificado por el número de estados exigidos para que pudiera entrar en vigor. Los antecedentes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos podemos remontarlos a la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, que tuvo lugar en México en el año 1945, en el cual se le había encomendado a un comité jurídico interamericano preparar un proyecto de declaración de los derechos y deberes internacionales del hombre. Pero no sería sino hasta la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Habíamos visto uno de los órganos en la estructura de la Organización de Estados Americanos, que se reunió en Santiago de Chile en agosto de 1959, y en la que, junto con dar forma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se adoptó en esa reunión de consultas la decisión de preparar dos convenciones de derechos humanos, una de carácter sustantivo y otra con la creación de una corte o tribunal específico que se encargaría de aplicar ese derecho. El proyecto fue elaborado por el Comité de Jurisconsultos a nivel interamericano y fue presentado en 1965 en una conferencia interamericana extraordinaria en Río de Janeiro, pero de la cual no se obtuvo ninguna resolución. El Consejo de la OEA resolvió convocar a una conferencia especializada sobre derechos humanos, que finalmente se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre del año 1969, y que sobre la base de ese proyecto del Comité de Jurisconsultos Interamericano, sobre la base del proyecto presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre la base de los aportes y las propuestas de los gobiernos de los estados partes de la OEA, finalmente en noviembre de 1969 aprobó el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, al que se acordó denominar Pacto de San José de Costa Rica, el cual, y para asegurar el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la mencionada convención, y a la que podían adherirse todos los estados miembros de la OEA, y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que habían sido asumidos en el texto de la convención por los estados que fueran a ratificarla, establecieron dos órganos de protección: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una gran importancia tuvo la experiencia europea en el marco de este proceso, que culminaría con la elaboración y la creación de la convención, el hecho de que fuera dada la Convención Americana de Derechos Humanos y la creación
de los órganos de protección. Y tuvo especial importancia esta experiencia europea, fundamentalmente en lo que concierne a los órganos competentes y a los mecanismos de protección. Entonces se tuvo en cuenta, habíamos dicho, esa experiencia europea. Algunos autores critican el hecho de que la creación de los órganos de protección de derechos humanos faltara alguna instancia de tipo político similar a la de que de algún modo el sistema europeo prevé, que diera mayor eficacia a la supervisión política del cumplimiento de las decisiones que finalmente adoptaran los órganos de protección del sistema. Convención Americana de Derechos Humanos, era donde estábamos, instrumento internacional que contiene un catálogo de derechos y obligaciones inviolables para la persona humana y que instaura un sistema de protección regional de los derechos humanos y que comprende comprende dos órganos de protección: la Comisión Interamericana, a la cual su funcionamiento, me voy a referir a continuación en el desarrollo del módulo con gran profundidad, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volver a destacar que la actuación de la Comisión y de la Corte es complementaria, como decía Diego García Sayán, complementaria, supletoria, subsidiaria de los tribunales nacionales, a partir de que las víctimas de violaciones de derechos humanos, para poder recurrir a la protección internacional, deben agotar las vías internas, dándole la posibilidad al Estado de salvaguardar y de proteger los derechos humanos en el ámbito interno o en la jurisdicción doméstica. La Corte Interamericana, muy brevemente, destacarles que, amén de resolver los casos que se sometan a su consideración, con sus sentencias ha marcado rumbos específicos en la protección de los derechos humanos y ha incidido con su jurisprudencia en los tribunales nacionales de los estados del continente. La Corte Interamericana, que conoce y resuelve de los casos que le son sometidos en casos concretos, que supervisa su cumplimiento, que puede adoptar medidas provisionales, pero a la par de su función contenciosa tiene también una función consultiva. Los estados que han ratificado la Convención y que han aceptado la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana se obligan a cumplir con los compromisos internacionales de buena fe y a incorporarlas a sus legislaciones nacionales. No solo adecuar su legislación al texto de la Convención, sino también al desarrollo jurisprudencial posterior en la evolución que pudiera ser producido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las naciones americanas que han ratificado o adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos aceptando la competencia, se han comprometido a ser parte de un instrumento regional de protección de derechos humanos, a adecuar su conducta y desplegar su aparato gubernamental en pos de los objetivos y de los valores que han sido consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. El preámbulo de la Convención Americana contiene los principios y valores que iluminan el texto de la Convención. En él se afirma el reconocimiento de los derechos esenciales del hombre, que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, que justifica la protección internacional, coadyuvante, complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados, y que se logra con los órganos de protección previstos en la misma Convención. También principios y valores previstos en el preámbulo
que van a iluminar también la actuación de los órganos internacionales de protección. La primera parte de esa Convención Americana de Derechos Humanos, y no es objeto específico de tratamiento por nosotros, porque va a ser después desarrollado completamente por el resto de los profesores que integran esta red latinoamericana y que son parte de este curso, se denomina de los deberes de los estados y derechos de los protegidos, y donde se consagran los aspectos más relevantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fundamentalmente el artículo primero, la obligación de respeto, de garantía de los estados, y su artículo segundo, adoptar todas las disposiciones de derecho interno para la plena adopción de las disposiciones y las obligaciones que hubiera contraído a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Consagra derechos civiles y políticos, a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, garantías de protección judicial, protección contra el honor y la dignidad, derecho de reunión, los derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales en un marco de desarrollo progresivo. Trata también en el artículo 27 la suspensión de las garantías, la forma de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, los deberes de la persona correlacionando con los derechos de los mismos. Y en los siguientes capítulos, que también van a ser objeto y van a ser desmenuzados completamente, veremos los medios de protección, los órganos competentes que prevé el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y lo que se refiere a la firma, la ratificación, las enmiendas, los protocolos y la posibilidad de la denuncia por parte de los estados de la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de la Convención Americana, que recordemos, decía Antonio Cancado Trindade, entramos en una fase de expansión y de reafirmación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa convención va a marcar o va a formular los presupuestos actuales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente por la formulación de los órganos, del marco normativo, de los órganos de protección y de los procedimientos específicos para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Me restaría decir que con posterioridad a la entrada en vigencia en el año 1978 de la Convención Americana de Derechos Humanos, han surgido o se ha dado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos otros instrumentos jurídicos de referencia relacionados con derechos específicos. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del año 85 y que entrara en vigor en el año 87, dictada o adoptada por la Asamblea General dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. En el marco de uno de los protocolos de reforma a la Carta de la Organización de la OEA, que fue en Cartagena. Esta Convención Interamericana incluye una detallada definición de la tortura y de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los estados se comprometen no solo a castigar severamente a las personas que cometen los actos de tortura, sino también a adoptar medidas concretas y eficaces para prevenirlo y para sancionar asimismo cualquier otro acto que implique trato cruel, inhumano o degradante dentro de las respectivas jurisdicciones. O sea, un régimen internacional jurídico de protección y de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, que entiendo es hoy una norma jurídica imperativa del derecho internacional. Una norma del Jus Cogens,
norma imperativa que no admite su derogación, sino por otra norma imperativa de igual calidad. Esta valoración fue establecida por la Corte a partir del caso Cantoral Benavides y específicamente sostuvo que pertenecía al dominio del jus cogens a partir del caso Maritza Urruti. También la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer, denominada Convención de Belém do Pará del año 94 y que entrara en vigor en el año 95. También la Asamblea General, dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, aprobó esta Convención Interamericana en el marco de su 24º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Define de una forma detallada todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica, basada en su género, sea en un ámbito público o en un ámbito privado. La mujer tiene un derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos interamericanos e internacionales. Condena todas las formas de violencia y obliga al Estado a enjuiciar, a sancionar, a prevenir con debida diligencia y a adoptar políticas específicas para sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del año 94 y que entrara en vigor en el año 96, también adoptada por la Asamblea General de la OEA en el periodo de sesiones ordinarias en Belém do Pará. Instrumento primero a nivel internacional en referirse a esta compleja y dramática forma de violación de los derechos humanos. En la misma, los estados se comprometen a abstenerse de practicar, permitir y tolerar la desaparición forzada de personas, sancionando a los autores, a los cómplices y a los encubridores en sus respectivas jurisdicciones, y a adoptar fundamentalmente en su legislación interna las medidas necesarias para tipificar a la desaparición forzada de personas como un delito y cooperar entre todos los Estados miembros para prevenir y erradicar en el continente esta grave violación de los derechos humanos que en muchas oportunidades ha asolado muchos de los países del continente. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación por discapacidad, que entra en vigor en el año 2001, en el 29 periodo, adoptada por el 29 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la OEA en Guatemala. Prevenir, eliminar todas las formas de discriminación que tuviera por origen la discapacidad de las personas y promover la plena integración de estas personas a la sociedad. Prevé un mecanismo de seguimiento, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación por discapacidad y que estaría integrado por un representante de cada Estado parte. La Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial refuerza el compromiso adoptado en el año 2013 con la erradicación total en el continente de toda forma de racismo y discriminación racial y adoptar medidas y acciones positivas para que aquellas personas puedan efectivamente gozar de los derechos y libertades las personas sujetas a discriminación. La Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, también del año 2013, que prevé la discriminación o que define a la discriminación como cualquier distinción, cualquier exclusión, cualquier restricción, cualquier preferencia en cualquier ámbito público o privado que tuviera por efecto anular, limitar el reconocimiento de los derechos o el goce de los derechos en condiciones de igualdad
de uno o más derechos fundamentales, basados en motivos de nacionalidad, de sexo, de edad, de posición social. El protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, del año 1988, y que entrara en vigor en el año 1999. Recordemos que el artículo 77 de la Convención Americana de Derechos Humanos permite adoptar protocolos con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos y libertades en el régimen de promoción de los derechos y protección de los derechos humanos. Son instrumentos complementarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, con el objeto de ampliar el marco de protección de los derechos humanos. En él, los estados, en el Protocolo de San Salvador, se obligan a adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, y teniendo en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr la plena efectividad y vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador. Destaca este protocolo, y esto es muy importante, la interdependencia, la correlación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que deben entenderse íntegra y conjuntamente como derechos humanos. El Protocolo de San Salvador habilita un sistema de peticiones individuales para aquellos estados que hayan ratificado el mismo, pero referidos únicamente a los derechos de libertad sindical y educación. Y el otro protocolo complementario a la Convención Americana de Derechos Humanos es el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, que entra en vigor en el año 1991. La no aplicación de la pena de muerte a ninguna persona en el marco de su jurisdicción. Una vez que fuera ratificada por la totalidad de los estados del continente, este protocolo lo que va a asegurar es la abolición de la pena de muerte. Y como instrumento jurídico fundamental a nivel interamericano, me resta referirme a la Carta Democrática Interamericana del año 2001, aprobada por la Asamblea General de la OEA, y que viene a reafirmar que la promoción y protección de los derechos humanos es una condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y que a su vez la democracia es indispensable para el ejercicio de los derechos y deberes, del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales humanos del hombre, y que cualquier persona puede presentar denuncias o peticiones al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Valor democracia a nivel continental, reafirmado por la Resolución 1080 y por la Carta Democrática Interamericana. Hemos hecho hasta aquí un análisis, de alguna manera con un enfoque histórico y en algún modo normativo, si tuviéramos que decirlo metodológicamente, respecto de la evolución del sistema interamericano de derechos humanos. Antes de ingresar específicamente a uno de los órganos de protección del sistema interamericano y analizar las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que algo hemos hablado en esta primera parte del módulo respecto a su surgimiento y su expansión progresiva en sus funciones y la ampliación de sus funciones en aras de la protección de la persona humana, me parece importante hacer un balance respecto a este sistema interamericano en un continente que, reitero lo dicho anteriormente, no se ha caracterizado fundamentalmente por la tolerancia y donde todavía recurrimos a la violencia para la solución de los conflictos. Es indudable que aún con todas sus limitaciones,
Este sistema interamericano nos ha dado inmensas posibilidades para la defensa de los derechos humanos, que hasta hace poco eran impensables y que en algún modo no deja todavía de sorprendernos a muchos de nosotros. El desafío, utilizar creativamente este sistema, los órganos, mecanismos que han sido previstos para los fines para los cuales han sido diseñados. Lograr que sirva también de estímulo para todos aquellos que desean en el continente una sociedad más justa, con libertad, tolerancia y dignidad humana. La utilización de las herramientas que nos ofrece este sistema interamericano, audiencias, visitas in loco, informe anual, informes temáticos, informes por países, la utilización de la Carta Democrática Interamericana, no dudo han permitido visibilizar situaciones críticas que reflejan violaciones a los derechos humanos. La vía contenciosa también ha posibilitado la prevención y la reparación de derechos humanos violados. No puedo dejar de destacar actitudes erráticas muchas veces a la hora de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos por parte de algunos estados. Es más, algunos estados han promovido campañas en contra para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, aunque otros, muchos los defendieron. No hemos logrado aún un compromiso con mayores recursos. Tampoco hemos logrado un compromiso con acciones o mecanismos que permitan una mayor garantía colectiva de supervisión política que asegure muchas veces el cumplimiento de las decisiones que hubieran tomado los órganos de protección. A pesar de todo, los pasos dados por el sistema interamericano, problemas estructurales, ausencia de recursos que limitan o demoran la protección y que hace que muchas veces o muchos de los casos que llegan a conocimiento de los órganos de protección no se puedan resolver. Y hay muchas veces imposibilidad de los órganos de protección de generar cambios estructurales a nivel interno de los estados de la región. Pero sin lugar a dudas y a pesar de todos estos problemas estructurales, no dudo ha sido el sistema interamericano de derechos humanos un elemento catalizador de la mayor protección y efectividad de los derechos humanos en la región, que ha dado alivio a numerosas víctimas de derechos humanos y ha posibilitado expectativas de reparación para muchas miles de ellas. Y es la última esperanza para muchos ciudadanos de la región que tienen la posibilidad de acceder a este mecanismo de protección internacional cuando en sus jurisdicciones domésticas no han podido obtener tal protección.